Bien, ya estamos de regreso y les decíamos antes de irnos al corte que en el último tiempo la Contraloría ha concitado su mirada, bueno, desde ya por el informe, ¿no es cierto?, que mostró que al menos 25.000 funcionarios públicos habían usado licencias fraudulentas para irse de viaje fuera del país. Obviamente que todo esto tiene que ser procesado. Hay personas que han escrito incluso cartas, ¿no es cierto?, al director para señalar que su caso no corresponde, que fue un error, pero el hecho es que ha abierto aquí lo que se dice como una caja de Pandora. Se suma ahora a lo que está pasando con la gobernación de Santiago y otras gobernaciones del país. Lo que pasa es que la gobernación de Santiago es la más importante desde el punto de vista de la cantidad de personas gobernadas. Y por otro lado, lo que ha pasado con la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, AMSO, que es una organización que dejó de existir el año pasado, pero sobre una auditoría de los años hacia atrás se han mostrado una serie de irregularidades. ¿Cuál es la característica que tiene, en definitiva, esta nueva gestión de Dorothy Pérez? Queremos conversarla con quien fuera jefe de la División Jurídica actual de la Contraloría, actual profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ex abogado integrante de la Corte Suprema, Julio Pallavicini. Julio, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, bueno, muchas gracias a ustedes y respecto de lo que es la labor de la Contralora General. Lo que a mí me llama la atención es que con los mismos recursos la Contralora está haciendo mucho más de lo que se solía hacer. Muchas veces pensamos que necesitamos más leyes, más atribuciones, más requisitos, y muchas veces lo que se necesita es un poco de imaginación, un poco de voluntad, un poco de creatividad en la operatoria de la gestión del Estado. Y eso es lo que yo creo que ha sido uno de los grandes méritos que ha tenido la Contralora, con información pública, información existente. Ella fue capaz de levantar una información transversal que, como usted bien dice, Mirna, podrá ser procesada caso a caso según su mérito. Pero eso, claro. obviamente. Sí, déjeme entrar, Julio, con lo primero que quiero hacer, que me ayude a formar una idea de este perfil de Dorothy Pérez, pero no olvidemos el contexto que hubo en la Contraloría. O sea, recordemos que Jorge Bermúdez le pidió la renuncia argumentando pérdida de confianza, diferencias irreconciliables en principios éticos, sobre todo porque cuando ella auditaba a Carabineros entre 2010 y 2014 ocurre el megafraude también conocido como Paco Gate. ¿Cómo ha sido para usted todo esto? ¿Cómo entiende usted lo que ha pasado después de este episodio que fue muy bullado con el personaje, con la persona Dorothy Pérez? Bueno, yo tengo un gran respeto y mucha admiración. Yo trabajé con la Contralora en su minuto durante largo tiempo, como usted dijo, trabajé en la Contraloría, y yo siempre he entendido que ella es una mujer muy profesional, es muy inteligente, es muy habilosa, y tiene muchas ganas de hacer cosas. Siempre tenía ganas de hacer algo más de lo que nosotros normalmente hacemos, y eso es una cosa que en el sector privado y en especial en el sector público no siempre se da. Todos nos conformamos a veces con el mínimo, ya, y estamos esperando las 5:30 para irnos, pero ella no siempre hacía algo más, y yo creo que los informes de auditoría que hemos estado viendo y que usted resumió son una demostración de eso. Ya, pero ¿por qué diría usted que ella ha logrado en este breve tiempo, ¿no es cierto?, conseguir, al menos desde el punto de vista de los efectos que esto ha tenido, mayores resultados que sus antecesores? No sé si estoy siendo injusta con los antecesores, pero al menos lo que hemos conocido respecto, por ejemplo, de las licencias médicas. No, yo no quiero ser injusto, digamos. Por lo menos cuando yo trabajé con el Contralor Mendoza, que estuvo antes que Contralor Bermúdez, una de las cosas en las que nosotros pusimos atención durante mucho tiempo fue la recuperación de licencias médicas. O sea, había servicios públicos que no cobraban las licencias médicas. En el sector público, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, las remuneraciones son pagadas por los servicios y ellos tienen que a su vez cobrárselas a las ISAPRES. Y normalmente pasaba que los servicios no lo hacían. Entonces, una de las cosas que hicimos fue exigir que los servicios públicos lo hicieran. O sea, había una suerte de mayor proactividad en ese sentido. En la época de Jorge Bermúdez, yo no quisiera hablar mucho porque no conozco los detalles de eso, digamos, de cuál fue la gestión que Jorge tuvo,
Ya sí sé que tuvo un periodo anómalo, ¿no? Por el periodo de la pandemia. Entonces ahí eh, Claro. tuvimos 4 años desarmados, digamos, ¿no es cierto? Estructuralmente desarmados, digamos, ¿ya? Ya, Por el- pero usted diría, Julio, que hay, de alguna manera, queda la sensación de que el periodo, digamos, de Dorothy Pérez dista al menos algo, en algo de sus predecesores. yo creo que dista en mucho, digamos, ¿ya? Por lo menos respecto del Contralor Bermúdez. O sea, el hecho que haya aparecido este informe de auditoría respecto de las licencias médicas es una prueba de ello. La Ujú, jurisprudencia que sacó la Contraloría respecto de los cargos de las personas que invocaban esta pretendida confianza legítima y que en el fondo significó que mucha gente que estaba a contratas permaneciera en los cargos por mucho más tiempo del debido, ¿ya? claro. Son manifestaciones inequívocas. O sea, para una contralora, para un funcionario público, demostrar estas cosas que van en contra de lo que es, digámoslo así, la leyenda tradicional del funcionario público Ujú. son fuertes, digamos, son muy fuertes, digamos, y ella Claro, tuvo la porque oportunidad de hacerlo, digamos. Claro, pero usted decía que en definitiva ella con los mismos recursos estaba haciendo más que los antecesores. O sea, los antecesores pudieron haber hecho esto mismo. Por lo menos respecto del caso del contralor anterior, puede ser. Ya que cuando ocurrió la llegada de Ramiro Mendoza, las prioridades eran otras, ciertamente. Ya Ya. la Contraloría estaba en otro estadio, en ese minuto había que reforzar la infraestructura de la Contraloría, reforzar los niveles profesionales de la Contraloría. Existía mucho desbalance entre el personal profesional y el profesional administrativo. Entonces hubo que administrar y equilibrar, reordenar muchas cosas para hacerla más eficiente. Que es la etapa que yo le puedo decir porque yo la viví. No puedo hablarle de la época de Claro. otros Bermúdez porque no la viví solamente desde afuera, digamos, ¿ya? Ya, pero ¿sabe qué? Usted acaba de plantear un tema que es bien interesante porque se sabe que en el servicio público, yo conozco, me lo han dicho fuentes, que personas, por ejemplo, que llevan meses con licencia Mm. y resulta que ya o derechamente ya se les acabó la licencia, no están yendo a trabajar y se les sigue pagando el sueldo. Cuestiones como esas, no digo que sea extendido, que ocurre, no sé, en el 90%, sin duda que no, pero ese tipo de irregularidades se pudieron haber pesquisado antes, ¿no? Se pudieron haber pesquisado, pero no era necesaria una Contraloría para eso. Para eso, yo Ya. creo que la gran falencia está en los jefes, ¿ya? Y mi impresión es que en la actualidad los jefes de unidad, de jefes de servicio, jefes de departamento, todo aquel que ocupa una posición de jefatura, ya han renunciado a sus labores de ser jefes, entonces no controlan lo que están haciendo sus funcionarios. O sea, es impensable saber que funcionarios que estaban haciendo licencias médicas, que estaban con licencias médicas y a la vez estaban subiendo fotos en Instagram en Aruba, digamos. ¿Cómo no se iban a dar cuenta? Entonces lo que sí, mi primer comentario es que el primer frente de control son los jefes, ¿ya? Y cuando los jefes no controlan, ya no podemos delegarle esa función a terceros. Claro, pero ahí hay un factor que también se ha señalado y es el tema del peso que tienen, no digo en el punto tan, digamos, claro o gráfico como usted plantea, de irse al Caribe, ¿no es cierto?, mientras está con licencia médica, pero sí el peso que tienen los gremios para no tocar determinados casos de licencias extendidas, por ejemplo. Eh, sí, bueno, yo el ejemplo que puse Aruba es un ejemplo irónico Hipotético. para llevar las Claro, cosas claro. al extremo para que el asunto se entienda. Ujú. Mire, una vez me pasó, cuando yo era jefe jurídica, me reuní con bueno, a esta altura lo puedo contar, con unas ramas Ya. de Fuerzas Armadas, digamos. Entonces me dicen, oiga, Julio, sabe que tenemos un problema porque tenemos muchos funcionarios con licencias por más de 6 meses. Entonces, habían varios generales y me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo le digo, bueno, échelo, po. Y me dicen, ¿pero cómo los vamos a echar? Bueno, pues si tienen salud incompatible con el desempeño del cargo, po. Ya si la causal está fija en la ley. Ahora, si usted se quiere quedar con esas personas, digamos, con licencia médica, perdón la ironía, ¿ya? Y tenemos Claro. guerra, digamos, bueno, lo pueden estar con licencia médica, digamos, ¿ya?
eh, usted me entiende, ¿no es cierto? Estoy ironizando, pero créame que el caso es real, digamos, ¿ya? Bueno, Entonces, aparte que lo entiendo además porque lo que dice la ley es que después de 6 meses, bueno, hay que tomar una decisión si es una enfermedad que sería recuperable respecto de si es una enfermedad irrecuperable, ¿no? claro, No, bueno, no puede estar una persona eternamente con licencia médica. no, no, porque además los cargos Ya, quedan ocupados, ¿ya? Y además se produce la injusticia de que todos estos trabajos que no son hechos por las personas que están ausentes por alguna razón indebida tienen que ser absorbidos por aquellos que sí están yendo a trabajar, digamos. Entonces, claro. también hay una cuestión de distribución ahí en las cargas de trabajo que no es justa, digamos. Ya, pero ahí entonces, por eso le pregunto, hay ciertos jefes que no se quieren hacer problema, porque, por ejemplo, el director de un hospital, si resulta que le dice, le vamos a hacer un paro, chuta, ¿Mm? tengo poco personal, ya tenemos problemas, ¿no es cierto?, con falta de médicos, de especialistas, etcétera. O sea, está difícil, ¿o no? Está complicado. Bueno, pero si esa es la esencia de ser jefe. Si ser jefe no es para ser jefe de servicio, no es para andar usando el auto fiscal y para tener 3 secretarias que le agenden las reuniones, digamos. Ser Claro, jefe pero es ¿cómo se asumir administra eso? la ¿Cómo se administra el tema con los gremios, por ejemplo, que es un punto no menor? bueno, primero con valentía y segundo con criterio. También a mí me tocó muchas veces gestionar con gremios y también, también hay muchos mitos para con los gremios. Se dice que son exagerados, que lo único que quieren es tener 500 días de vacaciones y tampoco es así. Yo también me tocó ver muchos gremios varios, digamos, Mirna, Ya. ya que eran bien serios en su trabajo y que, por supuesto, no querían caer dentro de este mito del grupo de poder, como le dicen en Ya. sociología, ¿no? De estos grupos de poder que lo único que hacen es hacer demandas injustificadas, digamos, ¿ya? Oiga, y el tema de los famosos, como le llaman en Argentina, los ñoquis, que van a cobrar el sueldo el 29, pero no trabajan el resto de los días, el 29 de cada mes. ¿Eso existe realmente en el Estado de Chile? Yo no lo vi. Ya, yo, como le digo, yo fui jefe, trabajé muchos años en la Contraloría, fui jefe de la división jurídica y yo no vi que eso fuera una práctica extendida, ya, y bueno, y trabajo en la Universidad de Chile y ahí a uno le consta por productividad, uno sabe qué profesores están haciendo clases, qué profesores escriben, ya, y hay por lo menos en la facultad nuestra hay un control entre pares, digamos, todos nos conocemos y todos sabemos cuánto están. Pero si usted me pregunta, yo no sé de que eso ocurra. ¿Ya? Yo no podría decirle, yo no lo he visto. Ya. Déjeme Pero sí, entrar, sí, déjeme contar que estamos conversando hasta ahora con Julio Palavicini. Él es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y fue jefe de la División Jurídica de la Contraloría. Julio, lo que está pasando con las gobernaciones, quiero preguntarle respecto particularmente de este informe que plantea que se habrían desviado 31 millones, o se habrían pagado más bien 31 millones de pesos de coaching para la campaña de Claudio Orrego. A ver, ¿cómo ve usted o sea, un informe de estas características? Porque yo me imagino que esto tiene que después ser elevado al Ministerio Público para que sea efectivamente el que determine si se cometió un ilícito o no. por supuesto. A ver, yo no me gusta hablar de lo que no sé, entonces Por se le voy supuesto. a reconocer, Mirna, que yo Ujú. no conozco el informe, así que no puedo hablar con propiedad respecto de qué es lo que dice ese informe, ¿ya? Ya. Pero evidentemente el dinero público es para los fines que establece la ley. O sea, nosotros tenemos una legislación presupuestaria, una legislación financiera que lo que hace es eh, como nos enseñaban en la casa, colocar el dinero en sobres, digamos. Entonces, tanto dinero se va a destinar a ambulancias, tanto dinero en remuneraciones, tanto dinero en tales cosas. Entonces, cuando empezamos a echar mano a bolsillos, a sobres que tienen dinero para otros fines y se desvían de los fines principales, claro, hay una irregularidad manifiesta, digamos, que no es algo querido, digamos, porque la plata en el fondo, y acá hay una cosa que nosotros no entendemos bien y que en Estados Unidos sí se ocupa, que es el de taxpayers, digamos, de contribuyentes. Nosotros Ya. no asociamos la voz contribuyente, ya, como con la idea de que yo contribuyo al financiamiento del Estado y por lo tanto yo tengo derecho a que el Estado me trate bien y haga las cosas, digamos, Ujú. ¿ya?
Entonces, cuando los dineros se malgastan, se ocupan en fines distintos, lo que hay es una defraudación de aquellas personas que pagan sus impuestos, digamos. Mira, o sea, no sé, pues mira, una familia Claro. pobre que gana poco dinero, el 19% de lo que gana esa familia pobre se le va en IVA. Entonces, cuando no gastamos el dinero en las prioridades que tenemos como país, estamos defraudando a los más pobres. Y ese es el problema ético que existe cuando administramos mal los recursos públicos. Claro, pero lo que quiero preguntarle, porque por supuesto que no voy a entrar en el detalle de lo que dice el informe, solo que el mismo gobernador y la gobernación de Santiago ha respondido diciendo esto en un taller que dura varias horas y uno saca de contexto, ¿no es cierto?, alguna frase u otra que se haya dicho, evidentemente que puede ser visto como, fue un taller para la campaña del señor Orrego, cuando en realidad la gobernación dice que fue para los propios funcionarios y para levantar, qué sé yo, el clima interno, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy, ¿cuál es el riesgo de comenzar a acusar, digamos, a distintas reparticiones del Estado de que se están cometiendo irregularidades de manera muy rápida, sin hacer a lo mejor un proceso más cuidadoso, más detallado, para que no paguen justos por pecadores, ¿no? La pregunta es perfecta, yo le encuentro toda la razón. Ahora, el primer frente es que los servicios públicos gasten los dineros bien. ¿Ya? Ahora, el segundo principio es que si la Contraloría le está haciendo una investigación, ¿ya? Los servicios públicos se preocupen de responderle a la Contraloría. A mí me ha tocado ¿Ya? asesorar a varios servicios, municipalidades, instituciones a los cuales les han hecho informes de auditoría gravísimos, ¿ya? Con acusaciones muy fuertes, ¿ya? Pero fueron resultado de que hubo un preinforme de auditoría, porque esto opera en esa lógica. Un auditor de la Contraloría se constituye en el servicio, hace un preinforme de auditoría, se lo entrega a la jefatura del servicio y el servicio responde. Y créame, Mirna, que en muchas ocasiones esos preinformes no son respondidos o son Ajá. respondidos de mala manera, ¿ya? Entonces, claro, después termina con un informe crudo, digamos, pero es en gran parte porque puede deberse a que los servicios no respondieron bien los preinformes de auditoría y no le prestaron la seriedad que ellos tienen, digamos. Ya, y eso ocurre, dice usted, esto ocurre, digamos, de manera no tan inhabitual. No tan inhabitual. Ya, ¿Visto? Entonces, pero el punto no es el problema de la Contraloría, el problema es del auditor que llegó, pidió las facturas, nadie le dio las facturas, ¿ya? Y claro, el auditor dijo acá falta plata, digamos, ¿se fija? Eh, Estoy poniendo un caso muy sencillo, digamos, ¿ya? Pero si el servicio tampoco le coloca mucho entusiasmo en contestar el informe de la Contraloría, bueno, no espere que después que lo reciban con aplauso. Es evidente. Entonces, después, claro, cuando tienen el informe final, empiezan a dar explicaciones de que pasó esto, pasó lo otro, que no fue tan así. Eh, claro. No, se lo planteo y se lo planteo básicamente porque en el caso puntual de Orrego se está pidiendo su destitución, o sea, los mismos cores están evaluando su destitución y uno se pregunta, ¿puede ser destituida una persona? Sí, efectivamente la ley lo permite, si hay 12 votos para destituirlo, pero ¿qué pasa si esa persona resulta inocente? Sí, no, por supuesto. Bueno, ahí ya no tengo respuesta, pero el Se lo punto planteo, concreto es claro. que esta persona, por la gobernación, insisto, yo no conozco el informe ya y no conozco, bueno, sí, por supuesto lo leí en los diarios, pero no tengo Claro. el detalle, el No, dato, pero evidente, ¿ya? evidente. No, sí, eso por supuesto. Pero Sí, dígame. Julio, déjeme pasar al otro porque la Contralora nos sorprende toda la semana. Entonces apareció ahora esta situación con la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente que incluye Barnechea, Vitacura y Las Condes, ¿no es cierto? Por unas múltiples irregularidades. Básicamente hay ahí un foco en lo que fue un proyecto de reurbanización de la Avenida Las Condes con autovía soterrada, pago de honorarios que tampoco están muy bien justificados o no están justificados, ¿me entiendes? De nuevo, acá uno diría que la Contralora en esta su impronta no va, la Contralora no va a mirar, se va a poner como la Corte Suprema, o sea, como la Corte de Justicia, como la Tribunales de Justicia, una especie como de venda en los ojos, caiga quien caiga o quien tenga que caer.
Bueno, yo creo que el corrupto tiene que caer, digamos. Ya, ahora, para eso se necesita, por supuesto, un debido proceso, la posibilidad de que la persona responda, pero que responda bien, como le está poniendo el ejemplo de los informes de auditoría. Me parece que eso es lo correcto. Lo incorrecto es que no se haga, digamos, ¿ya? Lo incorrecto es que no se haga. Pero le pregunto lo siguiente, ¿usted diría que Chile hoy día tiene menos margen, las reparticiones públicas particularmente, a eso me refiero, tienen menos margen hoy día para cometer actos de corrupción que en el pasado? Yo creo que hay más información, más posibilidades de darse cuenta, de darnos cuenta de dónde hay actos, ni siquiera de corrupción, pero al menos de mala gestión administrativa. ¿Ya? Yo creo que es mucho más fácil ahora que una persona, por ejemplo, ustedes los periodistas pueden investigar, si tienen fuentes abiertas, pueden buscar las declaraciones de intereses, las declaraciones de patrimonio, se puede revisar la ejecución presupuestaria, se puede pedir información por transparencia respecto de cómo se están gastando los recursos. Entonces, ahora las personas, la sociedad civil, las organizaciones, ya, las universidades están sacando, muchos centros de estudio están sacando papers permanentemente sobre lo que ocurre en salud, en urbanismo, entonces hay mucha más información disponible respecto de la eficiencia y de la eficacia del funcionamiento de los servicios, lo que a mí me parece perfecto. O sea, cualquier Absolutamente. lo puede hacer, digamos. Claramente, Julio, cuando yo le decía esto de como este torbellino, ¿no es cierto?, que se ha generado a propósito de todos estos casos que se han conocido en tan poco tiempo, claro, yo le hablaba de justos por pecadores, porque, por ejemplo, recuerdo una carta de una abogada del Consejo de Defensa del Estado que aparece en estos 25.000 funcionarios con las licencias médicas, y ella decía, pero por favor, o sea, yo estaba trabajando, entonces dice, me afecta mi honra, y de hecho ella iba a presentar, iba a iniciar acciones legales, ¿no es cierto?, respecto de lo que había significado haber sido incorporada en esta lista. Por eso le pregunto que hasta dónde esa premura por mostrar resultados puede terminar en una situación donde no necesariamente la investigación está siendo extremadamente rigurosa. Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo también, por eso estoy pensando en los grandes números. También yo conozco varios casos de personas que que ocuparon una licencia médica porque se me hablaba de un señor de la Universidad de Santiago que es premio nacional y el último día de su licencia tuvo que viajar porque le iban a dar un premio en una universidad alemana y cayó dentro de la lista, ¿ya? Pero era el último día. Ya hay muchos casos de personas que estando en el extranjero se enfermaron. ¿Ya? Y es perfectamente posible que eso da. Y la jurisprudencia de la Contraloría ha dicho que si una persona se enferma estando en el extranjero y hace uso de licencia, esos días que estuvo con licencia se le pueden descontar de los días de vacaciones, digamos. ¿Ya? Entonces, claro, por una parte está el dato duro, ¿ya? Que es público, ¿ya? Y por otra parte están los casos individuales que uno habrá que investigar, digamos, ¿ya? Pero bueno, la Contraloría no puede examinar los 25.000 casos, y dará cuenta de que esto existe y a los jefes de servicio les corresponderá evaluar mérito caso a caso cuál fue la Claro. situación particular de cada uno de ellos, digamos, ¿ya? Exactamente. Julio, para cerrar, lo último que quiero preguntarle, ya que usted fue abogado integrante de la Corte Suprema, porque se ha planteado una crítica respecto, en algunos sectores, digamos, respecto de este fallo de la Corte Suprema, que confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en relación al recurso de amparo presentado por Josefina Uneus, ¿no es cierto? Que finalmente la Corte de Apelaciones de Antofagasta declara ilegal las escuchas telefónicas en su contra. Y se ponía el énfasis en que en la sala que vio este caso de la Corte Suprema votó un juez, digamos, a favor de confirmar, pero ¿Mm? además abogados integrantes. Entonces, Claro, mire, pero ya toda no esta digo discusión, ¿qué opina integral. usted que se ponga ahí en los focos el rol de los abogados integrantes? Eh, Mire, bueno, yo fui abogado integrante, ya, así que voy a hablar desde esa perspectiva. A mí me citaban bastante porque en el periodo en que yo estuve había muchas vacantes. Entonces, si no había abogado integrante, no era posible administrar justicia, digamos, ya, porque los cupos no eran llenados por el presidente y por el Senado, ¿ya? Ahora,
Si usted me pregunta respecto de ese caso singular, yo no sé quién es el presidente de la sala, de la segunda sala penal, que es la que resolvió eso. Valderrama. Eh, yo le tengo mucho cariño al ministro Valderrama, digamos, pero yo Ya. pensando en lo que iba a ser ese caso, yo habría armado una sala, habría pedido que se integrara con ministros titulares, digamos, ¿Por o con qué? ministros de otras salas, ¿ya? ¿Por qué? Para que no pase lo que pasó. ¿Me entiendes? ¿Ya? Para que no se objetara el fallo porque había abogados integrantes. Claro, claro, claro. O sea, a ver, yo trabajé en la tercera sala con el ministro Muñoz, digamos, y cuando había casos emblemáticos, el presidente de la sala, que era el presidente Muñoz, los casos más importantes para las vistas de esas causas, él se preocupaba de que hubiese abogado, que tuviese integrado por ministros titulares, digamos, o ministros suplentes, ministros del Poder Judicial. Ahora, punto que le quiero plantear, porque justamente son Me dos. di a entender con el punto, digamos, ya habría No, tenido más sí. precaución, digamos. Es decir, pero ¿esto para qué? Para blindar cualquier tipo de suspicacia respecto de una decisión tan importante como esta. Sí, claro, sí, ¿Pero claro. por qué? ¿Por tratarse de otra, digamos, entidad del Estado como es el Ministerio Público, por ejemplo? Porque la prudencia es la mejor consejera. ¿Pero por qué podría ser imprudente que estuvieran los abogados integrantes? Porque si no puede ocurrir lo que está sucediendo ahora. De hecho, el fallo que salió, yo creo que es bastante malo, digamos. Naturalmente Es- el voto de minoría fue bastante más completo, pero sí, a mí, yo creo que hubiera sido más prudente, y con todo el cariño que le tengo ¿Ya? al presidente de la sala, digamos, ya, pero yo creo que hubiera sido un poquito más prudente considerando las implicancias que iba a tener un fallo como este, y habría integrado sala de manera un poco distinta, digamos. Ahora, ¿usted habría esperado que más que confirmar el fallo de la Corte de Antofagasta, el fallo de la Sala de la Corte Suprema hubiese podido profundizar en su argumentación? Yo hubiera esperado un fallo más robusto. ¿Ya? A mí, cuando me toca hacer clase, yo siempre le digo a los chicos, miren, no me basta con que usted conozca la sentencia. Lo que usted tiene que hacer es revisar la causa y ver cuáles fueron las alegaciones de las partes, digamos, ¿ya? Tener una visión más completa, más holística, no solamente el contexto final del fallo, digamos, ¿ya? Pero sí, Ya, yo eso lo hubiera esperado. ya, pero de todas maneras, y solo para dejarlo súper claro, porque aquí se trata ni más ni menos que de un fallo de la Corte de Apelaciones que declara ilegal una escucha telefónica, y eso afecta directamente a un ente del Estado como el Ministerio Público. Sí, claro, claro. No, por Pero, supuesto. pero, pero Ahora, ¿usted tiene dudas? ¿Usted tiene dudas del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta? no tengo duda respecto de ese fallo, porque yo en general me concentro más en los fallos de la Suprema, porque pues, soy Ya, académico, entonces no tengo mucho tiempo para andar viendo los fallos de la... Apenas me da el tiempo para revisar los de la Suprema, digamos, ¿ya? Y de no tanto, acuerdo. los de las Cortes de Apelaciones, te digo, ¿ya? Pero yo hubiera... si mi problema no es el contenido del fallo, ya, mi problema, Ya, lo que yo hubiera supuesto es haber tenido un poquito más de precaución. A lo mejor el fallo de la Suprema hubiera sido el mismo, a lo mejor, ujú. ¿ya? Pero a lo mejor hubiera sido el mismo, pero nos habríamos evitado esta suspicacia, porque bueno, por otra parte, al ministro Valderrama y al otro juez, ministro de la Corte, no recuerdo quién era, tampoco les debe haber hecho mucha gracia que dos abogados integrantes votaran en contra, digamos, ¿ya? Ya, pues se nos acabó el tiempo. Le doy las gracias, Julio Palavicini, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex abogado integrante de la Corte Suprema y ex jefe de la División Jurídica de Contraloría. Muchas gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Mirna, por su Que esté disposición. muy bien. Usted también. Gracias. Claro. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Nos encontramos mañana a las 8 en punto, como todos los días aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan,
en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.